Buenas tardes, muchachos. Vamos a abordar el tema de auscultación de tórax, que ya es el penúltimo tema de este capítulo de exploración de tórax respiratorio. Y empezaremos por decir que la auscultación pues es una técnica de exploración que nos permite recabar datos a través del oído. En este caso vamos a hacer una auscultación mediata, la cual se hace con el estetoscopio del ENEC. Y vamos a hacerlo con la campana y con el diafragma. Es importante que utilicemos ambos aditamentos o ambas caras de la cápsula, ya que, como ustedes saben, la campana nos permite a nosotros percibir mejor los sonidos de tono bajo, mientras que el diafragma nos magnifica los sonidos de tono alto. Entonces es importante utilizar ambas, ¿sí?, en una primera y una segunda vuelta en cada región que estemos nosotros explorando. Al igual que en el frémito vocal y al igual que en la percusión, la auscultación va a ser comparativa, simétrica, ordenada y completa en las 4 caras de tórax. Se recomienda hacerlo de manera cefalocaudal, es decir, de arriba hacia abajo, y de antemano le vamos a pedir al paciente que cada vez que se le coloque el estetoscopio en el tórax haga una inspiración profunda, que agarre aire profundamente con la nariz, que agote su volumen de reserva inspiratoria y que luego por la boca lo suelte sin hacer esfuerzo, que lo suelte pasivamente. No queremos que agote su volumen de reserva expiratoria, únicamente su volumen de reserva inspiratoria, para que el ruido que hace el aire al entrar por todos los ductos broncoalveolares lo podamos escuchar claramente durante todo el tiempo de la inspiración. ¿Cuántas veces vamos a auscultar en cada región? Bueno, pues al igual que el frémito vocal y al igual que en la percusión, vamos a hacer la maniobra cuantas veces sea necesario, para que estemos seguros de que lo que estamos escuchando en este caso es normal o es anormal, y si es anormal, tratar de identificar qué tipo de ruido es el que estamos escuchando, sobrepuesto o supliendo o traslapando a los ruidos normales. Nada más que aquí sí hay que tener cuidado de no hacer que el paciente esté inspirando muy seguido, ¿sí?, que no hiperventile, porque lo podemos llevar a la alcalosis respiratoria y se nos puede marear y en una de esas hasta desmayar. Entonces hay que tener cuidado al hacer esta técnica, al pedirle al paciente que inspire, que lo haga pausadamente, ¿sí?, que no lo haga uno tras otro, sino dejar un intervalo, dejar un espacio, un lapso entre una inspiración y la otra. Bien, para iniciar vamos a ver este video que nos habla de la técnica para la auscultación. La técnica auscultatoria de tórax anterior se puede realizar en 3 posiciones: posición anatómica, de cúbito sedente y de cúbito supino. A continuación trazaremos imaginariamente las líneas que delimitan anatómicamente los lóbulos pulmonares para guiarnos en la auscultación. Primero debemos tomar como referencia el proceso sifoides. Luego de ubicarlo, debemos trazar una línea diagonal desde el proceso sifoides hasta la línea axilar anterior izquierda. Luego de esto, repetimos la operación simétricamente hacia la derecha. Esto es para delimitar las divisiones lobulares de los pulmones. Lo dijo al revés, ¿no? Como sabemos, el pulmón derecho posee 3 lóbulos, por lo que tendremos que trazar una línea horizontal solo sobre el pulmón derecho, lo cual indicará la localización del lóbulo medio. Posteriormente, y como referencia, trazamos la línea basal lobular en ambos pulmones. Luego de haber trazado las líneas imaginarias, ubicamos el primer punto de auscultación. Punto 1. Ubicamos la campana por fuera del esternocleidomastoideo, sobre el borde supraclavicular y bajo la fibra del músculo trapecio. Punto 2. Ahora colocamos el fonendoscopio bajo la línea media de la clavícula. Aquí quiero hacer una observación.
Este amigo pues es de peluche en pecho. A veces el vello corporal, sobre todo en el tórax, y cuando estamos haciendo auscultación de ruidos respiratorios, nos puede generar ruidos agregados, ruidos adventicios, ruidos por frote con el diafragma que nos pueden confundir. A veces es necesario pedirle al paciente, para evitar que esto suceda, para evitar que se interpongan ahí ruidos que son por frote de la cápsula con el tórax, a veces hay que pedirle que se moje, ¿sí?, el vello torácico, que se lo moje con agua, ¿sí?, con agua. De esta manera los vellos se adosan a la piel y ya es muy probable que no nos generen ruido. Sin embargo, cuando son personas muy velludas, cuando son personas que tienen mucho más vello que este paciente que estamos viendo aquí, pues a veces sí hay que definitivamente hacerles tricotomía. Tricotomía, tricos, pelo, tomos, corte, corte de pelo. De hecho, lo de ponerle agua al paciente lo hacemos cuando son pacientes ambulatorios, como en este caso, pero cuando son pacientes hospitalizados, ahí se van sin tentar baranda, ¿no? Ahí es nada de que ponerles agüita, hay que rasurarles el tórax, sobre todo, pues si él trae un problema respiratorio, que es lo que ahorita está en boga, hay que rasurarles el tórax para que esos vellitos no nos den ruidos adventicios. Continuamos. Punto 3. Ubicamos el instrumento sobre los lóbulos superior, derecho e izquierdo. Punto 4. El fonendoscopio se ubica sobre el lóbulo medio derecho y sobre el lóbulo superior izquierdo. Punto 5. Se ubica inmediatamente debajo de la línea mamilar, en el séptimo espacio intercostal aproximadamente. En esta región ya se auscultan los lóbulos inferiores. Punto 6. Se ubica la campana lateral al lóbulo basal en la línea anterior axilar. Para la valoración de tórax posterior se recomiendan dos posiciones: posición anatómica y decúbito sedente. Es importante valorar dentro del área intraescapular y debemos... Decúbito sedente pues no existe, ¿no? O es decúbito, que es acostado, o sedente, que es sentado. Aquí la narradora nos quiso decir en posición sedente, sentado. Recordar que el lóbulo medio no se ausculta por posterior. Para auscultar los pulmones por posterior se debe trazar una línea imaginaria por el borde medial de las escápulas para demarcar la zona interescapular, la cual se expandirá al abducir las escápulas. Vean cómo aquí también hay que pedirle al paciente que cruce sus brazos por el frente, que su mano derecha quede sobre el hombro izquierdo y viceversa, para rechazar las escápulas y esto nos dé una zona interescapulovertebral más expuesta y más abordable, en este caso para la auscultación. Luego de haber trazado las líneas imaginarias, ubicamos el primer punto de auscultación. Punto 1. Colocamos la campana al nivel de T1. Punto 2. Ubicamos entre T2 y T3. Punto 3. Ubicamos el fonendoscopio al nivel de T4 y a partir de aquí se ausculta el lóbulo basal. Punto 4. Entre T5 y T6. Punto 5. A nivel de T7. Punto 6. A nivel de T8 por lateral. Punto 7. Bajo el punto 6 a nivel de T9 por lateral. Bien, esa es la técnica, muchachos. Hay que hacerlo comparativo, simétrico, pidiéndole al paciente que inspire cada vez que vamos a colocarle el estetoscopio y pues tratar de que no sea muchas las ocasiones en que tenga que inspirar profundamente para no marearlo, pero sí las suficientes para que nuestro oído se eduque, nuestro oído pueda percibir si hay alguna alteración o no. Desde luego que el auscultar con la práctica nos va volviendo expertos y
pues en muchas ocasiones con auscultar un par de veces nada más en cada región nos podemos dar cuenta si hay ruidos agregados o no. Insisto, es cuestión de práctica. Ahora bien, la auscultación de tórax respiratorio la vamos a hacer en dos tiempos. Primero vamos a escuchar los ruidos respiratorios en las 4 caras del tórax con la rutina que ya mencionamos. Y al auscultar los ruidos respiratorios vamos a auscultar lo que se conoce como murmullo vesicular, que ahorita hablaremos de él, con sus caracteres, sus modificaciones y o si es que hay ruidos agregados. Y en un segundo tiempo vamos a auscultar la voz transmitida en el tórax. Trato de ser un poquito más preciso. En un primer tiempo le vamos a pedir al paciente que cada que le coloquemos nosotros el estetoscopio en su tórax, él inspire profundamente y luego saque el aire por la boca. Una vez que recorramos todo el tórax en la rutina que ya mencionamos, le vamos a pedir en ese segundo tiempo que ahora ya no inspire, sino que hable. Y le vamos a pedir que diga las palabras o las letras que le pedimos, igual cuando hicimos la palpación de frémito vocal. Lo que queremos nosotros ahora es escuchar con el estetoscopio la transmisión de palabras hacia el tórax, lo que se conoce como pectoriloquia. Pectoriloquia, pectus, pecho, loquius, habla, pecho que habla, pectoriloquia. ¿Ok? Que lo veremos más adelante, casi al final de este capítulo. Entonces primero escuchamos ruidos respiratorios y en un segundo tiempo escuchamos la pectoriloquia, igual yéndonos de manera comparativa, simétrica, ordenada y completa, pero en lugar de pedirle que respire, vamos a pedirle que mencione un juego de palabras resonantes para escuchar cómo se transmiten a través del parénquima pulmonar. ¿Qué es el murmullo vesicular? Bueno, vamos a empezar por escuchar los ruidos respiratorios. Empezaremos por pedirle al paciente que inspire cada vez que le pongamos el estetoscopio. El murmullo vesicular es el ruido que hace el aire al transmitirse y circular por todo el árbol respiratorio. Cuando éste entra a la laringe y pasa todo el árbol bronquialveolar, y podemos encontrar normalmente dos tipos de ruidos o dos componentes. Es decir, el murmullo vesicular es ese ruido que hace el aire desde que entra por nariz y boca, pasa por la laringe, pasa por la tráquea, la carina, los bronquios mayores y de ahí a todo el árbol bronquioalveolar. Eso es lo que nosotros llamamos murmullo vesicular, tanto cuando entra como cuando sale. Decíamos, este murmullo vesicular tiene dos componentes o dos tipos de ruido. Uno que se llama componente glótico o componente áspero y un segundo que se llama componente alveolar o componente suave. Vamos a hablar primero del componente glótico. El componente glótico es el ruido del aire al pasar por los tubos respiratorios amplios, como la laringe, la tráquea, los bronquios mayores. Este es un componente, como lo dije ahorita, es un ruido áspero, intenso, y esta intensidad se debe al cambio de patrón de flujo laminar a turbulento a nivel del estrechamiento de la glotis, lo que le da este timbre y tono agudo, como si guturalmente pronunciáramos la letra G, ¿sí? Como si hiciéramos la letra quiero ser un poquito más descriptivo. Cuando nosotros inspiramos, el aire que entra por nuestras fosas nasales entra con un flujo laminar. Ya en alguna ocasión les expliqué que el flujo laminar es aquel en donde las corrientes, ya sea de aire, bueno, en este caso de aire, aunque puede ser de líquidos también, esas corrientes viajan en el mismo sentido y paralelas unas a otras sin chocar entre sí. Esto hace que el flujo
ese patrón de flujo que se llama laminar sea silencioso, que no haga ruido. Pero si abruptamente ese flujo laminar cambia de un espacio regular a un espacio más estrecho o más amplio, puede suceder que las corrientes, en este caso de aire, choquen entre sí y generen lo que llamamos turbulencia. Y entonces ya el patrón de flujo no es laminar, ya el patrón de flujo se vuelve turbulento, y la turbulencia, por supuesto, genera ruido. Y ese ruido que se genera por el paso del aire a través de la glotis, que es un estrechamiento de la laringe, donde están las cuerdas vocales, pues ese paso del aire a través de la glotis hace que choquen las corrientes de aire entre sí y nos generen esta vibración, nos generen este ruido que se va a conocer como componente glótico y que ustedes pueden escuchar así. Lo pongo nuevamente para que lo escuchen con tranquilidad. Ese es el ruido que escucharíamos nosotros si auscultáramos sobre la laringe, sobre la tráquea, sobre los bronquios mayores, sobre los ilios, porque está dado por un patrón de flujo turbulento que ya expliqué ahorita. Conforme el aire sigue su curso, el flujo turbulento se va perdiendo y se va volviendo poco a poco nuevamente laminar. Es decir, las corrientes poco a poco dejan de chocar entre sí, siempre y cuando las paredes de los tubos sean lisas, que no estén demasiado húmedas, que no estén con demasiadas secreciones o que no tengan algunas irregularidades. El patrón volverá a hacer laminar y entonces el ruido ya a nivel de apex, a nivel de región pulmonar media, a región de bases, el ruido cambiará y escucharemos el segundo componente, que es el componente alveolar o el componente suave. Insisto, el murmullo vesicular es el ruido que hace el aire al pasar por todo el tubo bronquioalveolar, tanto de entrada como de salida, y tiene dos variantes, dos componentes: el componente glótico, que fue el que escuchamos ahorita, y luego el componente alveolar cuando recupera su flujo laminar. El texto nos dice: conforme el aire se aleja de la glotis hacia los tubos más pequeños y finalmente a los alveolos, recupera su patrón de flujo laminar, siendo este suave, fino y musical, como cuando pronunciamos la letra O cuchicheando, es decir, algo como. Pero como no lo puedo imitar con todas sus características, mejor lo oímos. Lo ponemos de nuevo. Fíjense cómo es un sonido más suave, parejito, fino. Si lo comparamos con este,
que es el componente glótico, que también es parejito, pero es áspero, es agudo. Podemos notar la diferencia, ¿eh? Ahí está otra vez el componente alveolar. Ok. El murmullo vesicular, al ser auscultado, presenta un ritmo característico. Recuerden que las respiraciones deben de ser rítmicas, pero como en este caso le estamos pidiendo nosotros al paciente que voluntariamente inspire profundo, pues ya aquí el ritmo va a ser el que nosotros pongamos. Pero independientemente de eso, ¿sí?, al estar auscultando y el paciente inspirando y luego expirando, el 50% del tiempo debe estar representado por la inspiración, el 25% por la expiración y el otro 25% por la pausa postexpiratoria, o lo que llamamos punto muerto. ¿Okay? Y es obvio que la inspiración dure más porque estamos pidiéndole que agote su volumen de reserva inspiratoria, que es un movimiento activo, mientras que al expirar pues lo hace de manera pasiva y el aire sale pues con mayor velocidad, con mayor rapidez, y entonces el tiempo que tarda en salir es menor. Ustedes podrán notar, y me voy a regresar acá, vean cuánto dura la inspiración y cuánto dura la expiración. Ok. La expiración dura más o menos la mitad que la inspiración, y luego viene la pausa post-expiratoria o punto muerto, que dura más o menos lo mismo que la expiración. Espero haberme explicado. Entonces, cuando nosotros estamos auscultando ese murmullo vesicular, el 50% del ruido corresponderá a la entrada del aire, el 25% a la salida del aire y el otro 25% al reposo, a la pausa post-expiratoria. Hay enfermedades como el EPOC, y más específicamente como el enfisema pulmonar, que es uno de los componentes del EPOC, de los cuales ya hablamos, en donde los pulmones están hiperinsuflados, como ya lo explicamos, están llenos de aire. Entonces el paciente no puede meter mucho aire. Recuerden que en las enfermedades obstructivas, como lo es el enfisema pulmonar, el problema es para meter y para sacar el aire. No pueden meter aire porque ya están saturados de aire, y no pueden sacarlo porque no pueden hacer función de fuelle los alvéolos, puesto que sus paredes han perdido la elasticidad. Entonces es común, muy común, que cuando escuchamos el murmullo vesicular en los pacientes con enfisema pulmonar, notamos que la inspiración, el tiempo que dura la inspiración, aunque le digamos que meta aire de manera forzada, pues no puede, y el tiempo que dura la inspiración por lo general es menor que el que dura la expiración. Es decir, podemos mencionar que hay una expiración prolongada, ¿sí? Que hay una expiración prolongada, que en realidad no es que esté prolongada, más bien hay una inspiración disminuida, y vamos a escuchar cómo percibiríamos nosotros con el estetoscopio los ruidos del murmullo vesicular en un paciente con enfisema pulmonar. Chequen. Se fijaron cómo la inspiración dura menos que la
expiración, es decir, la expiración es un poquito más prolongada. Si nos regresáramos e hiciéramos la comparación, no lo vamos a hacer para ahorrar tiempo, pero creo que es bastante notorio aquí. Este es el tipo de murmullo vesicular que encontramos en pacientes con EPOC. Este es el tipo de murmullo vesicular que encontramos en pacientes con una hiperinsuflación de sus pulmones por la pérdida de la elasticidad de las paredes alveolares. Todo, claro, en más del 95% de los casos, debido al hábito del tabaco. Al auscultar el murmullo vesicular en determinadas enfermedades, podemos encontrar también ruidos agregados. Bueno, ya escuchamos inclusive y hablamos de los ruidos normales, las características que deben de tener tanto el componente alveolar como el componente glótico. Donde es normal que escuchemos el componente glótico, bueno, pues en los tubos gruesos. Donde es normal que escuchemos el componente alveolar, bueno, pues en las regiones más distales, como los ápex, las bases, la región pulmonar media. Entonces ahora vamos a hablar de ruidos anormales. Podemos encontrar ruidos agregados que pueden ser producidos ya sea por los bronquios y los pulmones, es decir, ruidos que se generan dentro del parénquima pulmonar, o pueden ser producidos por los pulmones y las pleuras. Es decir, hay ruidos anormales broncopulmonares y hay ruidos anormales que pueden ser pleuropulmonares. ¿Okay? Tenemos ambos tipos. A veces es difícil distinguirlos, pero recuerden que la auscultación es meramente una técnica de exploración. Ya percutimos, ya inspeccionamos, ya palpamos el frémito, ya estamos nosotros atando cabos, estamos sumando datos, y la auscultación nos va a dar cierto dato que puede dejarnos con un interrogante, que lo que vamos a encontrar a la percusión, a la palpación, a la amplexión, o a la inspección nos lo puede aclarar. Entonces vamos a hablar de ruidos agregados. Los más frecuentes son los estertores respiratorios. Y hay que decir estertores respiratorios porque hay diferentes tipos de estertores, no nada más respiratorios. Como concepto, los estertores respiratorios son ruidos que hace el aire al pasar por el árbol bronquial por espacios demasiado reducidos, ya sea por disminución del calibre, por espasmo, por edema de la mucosa, o bien el ruido puede generarse porque hay abundantes secreciones. De cualquier forma, estos ruidos agregados llamados estertores se producirán porque la pared de la mucosa, la pared de los tubos, tiene algo de irregularidad. O está muy estrecha, o tiene muchas secreciones, o tiene por ahí algo que está obstruyendo parcialmente el flujo. Estos estertores se clasifican todavía en dos tipos, y digo todavía porque hay algunos autores que consideran obsoleta esta clasificación, pero hay muchos otros autores que todavía la utilizan. Por lo tanto, nosotros vamos a utilizarla ya en su momento. El nombre de los estertores sigue siendo el mismo. Lo que pudiera ser que estuviera un poquito comprometida su vigencia es la clasificación de secos y húmedos, que ahorita les voy a explicar que en realidad no es una clasificación buena, pero así está, y les voy a explicar el por qué. Puede ser que ya no se utilice mucho esta clasificación, puede que algunos autores sí, pero independientemente de la clasificación de secos y húmedos, vamos a ver los tipos de ruidos, los tipos de estertores. Empezaremos con los secos. Los secos son aquellos en donde el ruido está producido más que por la presencia de secreciones, por cambios en el calibre, ¿sí? En el calibre de las vías respiratorias. Y estos cambios pueden ser por espasmo o pueden ser por ensanchamiento, como el caso de las bronquiectasias. ¿Okay?
Y puede haber por ahí algunas otras situaciones que nos den cambios en lo que es la luz de los tubos respiratorios. Estos estertores secos, en primer lugar, tenemos en la clasificación los estertores roncantes. Los estertores roncantes son ruidos ásperos y gruesos, también llamados roncus. Cuando escuchan ustedes, tiene un roncus, bueno, es un estertor roncante. Este ruido es muy frecuente en la bronquitis crónica. Recuerden que en la bronquitis crónica es común, es frecuente que haya bronquiectasias, que haya ensanchamiento de la luz de los bronquios, pero a pesar de que está ensanchado, su luz está disminuida por el exceso de secreciones producidas por el humo del cigarro principalmente. Hay inflamación por lo regular en estos pacientes y también hay hipersecreción de los tubos respiratorios, como lo acabo de decir, y sucede o la alteración se presenta principalmente en tubos amplios como es la laringe, la tráquea o los bronquios mayores, aunque esto no quiere decir que las alteraciones no puedan ser en bronquios menores también, pero principalmente es en tubos de un calibre un poquito mayor, como los bronquios mayores o los bronquios secundarios. Los estertores roncantes o roncus se escuchan más o menos así. Ok, se den ustedes cuenta, un ruido áspero, musical, agudo, grueso, ¿sí? Expiratorio básicamente. ¿Por qué? Porque recuerden que en las enfermedades obstructivas el problema es para sacar el aire, como en la bronquitis crónica, que es uno de los componentes del EPOC. Entonces, si lo volvemos a escuchar, vean la inspiración libre, la expiración con el roncus. Ok, esos son los estertores roncantes o roncus. Dentro de los estertores secos tenemos unos muy famosos que son los estertores silbantes o piantes, de pío pío, porque son pillidos prácticamente, son muy agudos, ¿sí? Son típicos del asma. Son agudos, piantes, de predominio expiratorio, por lo que ya dijimos, la dificultad para sacar el aire. Están dados por el paso del aire a través de bronquios menores o bronquiolos mayores que tienen, ¿se acuerdan de la tríada del asma? Edema de la mucosa, espasmo muscular e hipersecreción. Estas tres cosas juntas nos disminuyen importantemente la luz de los tubos respiratorios pequeños y medianos y nos van a dar este tipo de ruidos predominantemente expiratorios que suenan más o menos así. El silbido del aire al pasar forzado a través de tubos respiratorios
espásticos de tubos respiratorios de un calibre muy inferior al que normalmente tienen. Lo volvemos a escuchar. Ok. La respiración ruda. La respiración ruda también es un trastorno seco del murmullo vesicular que se genera cuando el aire pasa a través de una mucosa bronquiolar. Ya estamos hablando de bronquiolos, es decir, tubos pequeños de menos de 1 milímetro de diámetro, y esa mucosa bronquiolar está irregular o ligeramente congestionada ya para llegar a los alvéolos, y entonces pierde su carácter y timbre suave, volviéndose áspero, granuloso y seco como la del componente glótico. Recuerden que dijimos al principio que la turbulencia se genera en la glotis y ahí se presenta el componente glótico áspero, pero conforme el aire sigue su camino va perdiendo turbulencia y recupera el flujo laminar. Pero también hice hincapié en que para que recupere su flujo laminar es necesario que las paredes de los tubos estén lisas, estén planas, estén sanas. Pero si las paredes de estos tubos, medianos o pequeños, están congestionadas, están ásperas, están irregulares, entonces se puede generar nuevamente turbulencia, y a eso le llamamos respiración ruda, que la percibimos en los ápex, en la región pulmonar media. La región pulmonar media es alrededor de los ilios y las bases pulmonares, y suena más o menos así. Ese ruido no es normal que lo encontremos nosotros en ápex ni en bases pulmonares, porque se supone que ya a ese nivel, donde están una gran cantidad de alvéolos, ya el flujo llega siendo laminar y no tiene por qué darnos este sonido. Debe darnos el sonido típico alveolar que escuchamos pues al principio de esta presentación. Sin embargo, si hay irregularidades en la mucosa, se vuelve a generar turbulencia, y a eso le llamamos respiración ruda o rudeza respiratoria, como lo quieran llamar. En los libros, pues las traducciones a veces nos dicen de un modo, a veces nos dicen de otro, pero todo gira en torno a que hay un cambio en el patrón de flujo nuevamente de laminar a turbulento, pero ahora en los tubos distales, y entonces volvemos a percibir ese componente glótico áspero que no debiese estar ahí. El estridor. Ustedes seguramente les va a tocar escuchar, si no es que ya lo han escuchado, cuando hagan sus prácticas de neumología, sus clínicas de neumología, o cuando tengan su consultorio, cuando estén ejerciendo de alguna manera su carrera de medicina. Es muy común que llegan las señoras y nos dicen que su niño le pía el pecho, le hierve el pecho. Mira, es que le hierve el pechito, ¿sí? Le hierve, le pía. Y ese ruido, que muchas veces es audible a distancia, es decir, sin que tengamos que poner el estetoscopio, escuchamos ese pillido que nos dice, o ese hervor que nos dice la mamá, se le llama estridor. El estridor es un ruido seco, musical. Musical no quiere decir que tenga ritmo de balada o eso, no. Musical es por el timbre y por el tono que tiene, metálico, de alta intensidad, que se escucha en ambos tiempos respiratorios.
Este estridor se genera ante el aumento de turbulencia. Fíjense bien, hay una gran turbulencia en las vías aéreas proximales. Las vías aéreas proximales pues son la laringe y la tráquea básicamente. Cuando existe una disminución de su diámetro, ya sea por traqueitis, inflamación de la tráquea, o por laringotraqueitis, inflamación de la laringe y la tráquea. El estridor, como lo dije hace unos momentos, muchas veces puede ser audible a distancia. Ya hay ocasiones que nos llegan los pacientes, generalmente niños, y escuchamos esto. A distancia. Ese es el estridor, muchachos. A veces lo escuchamos a distancia, a veces tenemos que poner el estetoscopio, pero ese sonido agudo, ¿sí?, que se genera aquí lo estamos percibiendo cuando el paciente, que digo que siempre es un niño, está metiendo su volumen normal, su volumen corriente. Aquí todavía ni siquiera le hemos pedido que haga inspiración profunda y ya lo volvemos a escuchar, ya se puede percibir tanto a la inspiración como a la expiración ese ruido áspero llamado estridor. Bien, finalmente dentro de los estertores secos tenemos los estertores crujientes. Y ahorita que los oigan van a entender por qué se llaman crujientes, son crujidos. Es el sonido áspero que hace el aire al pasar por zonas de fibrosis. Acuérdense que en las zonas de fibrosis son zonas cicatrizales, son zonas donde había componentes respiratorios, había alveolos, había sacos alveolares, había bronquiolos respiratorios, conductos alveolares, pero alguna enfermedad como la tuberculosis, como las neumonías, como las atelectasias o el mismo EPOC, los destruyeron y se regeneró a base de fibras colágenas y se formó una cicatriz. Entonces el aire, al llegar a las regiones sanas y hacer que se expandan las regiones sanas, bueno, genera también cierto estiramiento de estas regiones cicatrizales y se escucha el estertor crujiente que suena más o menos así. Escuchen, crujido vil. ¿Ok? Estos son los estertores secos, muchachos. Estos son los estertores secos, los roncantes, los silbantes, la respiración ruda, el estridor, los crujientes. Ahora bien, finalizo esta parte de la ponencia aclarándoles que estos estertores secos son malamente llamados así, ya que, como se ha mencionado, en todos ellos participa también un aumento en las secreciones del tubo respiratorio. Es decir, aunque se llaman estertores secos, de todos modos el factor humedad, el factor secreciones influye en la formación de estos ruidos. Sin embargo, lo principal
son los cambios inflamatorios, los cambios obstructivos, los cambios cicatrizales que encontramos en estos tubos. Bien, hasta aquí dejamos este primer video de auscultación de tórax respiratorio. Enseguida continuamos con el complemento.